han transcurrido los minutos. Y tienen creo que 35 minutos para su próxima clase, ¿no? Están de maratón. Prohibido dormirse, ¿ah? El varón que se duerme se te lleva la corriente, así que no va a despertar. Listo. Entonces vamos a hablar hoy día de... Bueno, está acabando, no me he quitado. Ya, listo. De parto quirúrgico y no quirúrgico. ¿Ok? ¿Ya ven cómo? Listo. Entonces ahora vamos a hablar de cesárea. La cesárea se define como el nacimiento de un feto a través de incisiones en la pared abdominal. ¿No me escuchan? Sí, yo muy fuerte. Listo. Entonces, en la pared abdominal y uterina, ¿ya? Esta definición no va a incluir para el feto que se extrae de la cavidad abdominal, como en el caso de una rotura uterina, ¿ya? Le decimos cesárea, pero ya no sería cesárea porque el feto ya no está dentro del útero, sino simplemente está en la cavidad abdominal, ni tampoco para un embarazo ectópico abdominal. ¿Han escuchado de los embarazos ectópicos abdominales? Sí, ya. Entonces, tampoco se definiría para eso. Entonces, cesárea es la incisión del útero y la pared abdominal para extraer un feto. Bueno, etimología del término. Esta operación se remonta a muchos siglos atrás. Algunos decían que el término estaba dado porque Julio César nació por cesárea, pero algunos han dicho que en esa época generalmente los niños que nacían por cesárea morían por las infecciones, ¿no? Nadie se lavaba las manos, etc. Entonces, y hay evidencia de que la madre de Julio César vivió muchos años después del nacimiento de este, ¿no? Otra explicación es que en Roma a las mujeres embarazadas que morían se les hacía una incisión inmediatamente para obtener al bebé, ¿no? Y eso era una lex regia que luego se convirtió en lex cesárea, y ese es el término de la etimología de la palabra, ¿no? De cesárea, cortar, caedere, cortar. Ya, listo. La primera cesárea en el Perú fue realizada en la maternidad de Lima por el doctor Camilo Segura en 1861 en una de sus pacientes fallecida durante el parto. ¿Ya? Y el 31 de mayo de 1931, en la maternidad de Lima, el doctor Alberto Barto también practicó una cesárea, obteniendo un recién nacido vivo. O sea, esta fue la primera cesárea en 1931 de una paciente que estaba viva. La anterior fue una paciente que había fallecido, ¿ya? Pero obviamente la madre no resistió y falleció horas después. En 1926, el doctor de la universidad donde ustedes estudian, Ricardo Palma, realizó por primera vez una cesárea en Chiclayo, y entre los años 1927 y 1936, Manuel Jesús Castañeda, otro doctor, efectuó una cesárea en Arequipa. Y en 1931, el doctor Ceballos también lo hizo lo mismo en Cusco. La primera cesárea segmentaria, ¿ya? Porque antes hacían cesáreas corporales. Tenemos en el útero, ya hemos estudiado la parte que es del cuerpo y la parte que es del segmento. El segmento es la unión del cuello con el cuerpo, ¿no? Eso se llama el segmento. Y las incisiones ahora se hacen en esa parte, porque son incisiones que pueden resistir un parto después de una cesárea, un parto vaginal después de una cesárea. Antes todas las cesáreas eran las incisiones dentro del útero eran en el cuerpo, por lo tanto no resistían un parto, se abrían. Por eso es que después, con los años, antes hacían cesáreas y la indicación era cesárea nuevamente. Después se vio que en las que se hacía la incisión segmentaria podían dar a luz vaginalmente después. Y en 1939 ocurrió en la maternidad de Lima la cesárea a una niñita que de repente muchos conocen el caso de que fue la primera niña, hasta ahora es creo el récord de la niña de 5 años y medio de edad que dio recién a luz a un recién nacido vivo, ¿no? Lina Medina. El índice de cesárea es alrededor del 30-40%.
En Estados Unidos, la tasa de cesárea se elevó de 4.5% en 1970 a 31.8% en el año 2007. Este incremento ha sido constante, a excepción de 1989 a 1996, por la aparición de los partos vaginales después de la cesárea. Como les mencioné, se dieron cuenta que cuando la incisión era en el segmento, no ocurría la ruptura uterina necesariamente y se le podía dar chance, ¿ya? Y la cesárea, bueno, se elevó la tasa de cesárea de 1970 hasta el año 2007 debido a que siempre hay el índice de mortalidad aumentado, y para disminuir esto en el recién nacido se incrementó la cesárea, ¿no? Según el momento de su indicación, la cesárea puede ser programada o una cesárea de emergencia. La cesárea programada es aquella cesárea de una paciente, por ejemplo, que se le diagnostica que tiene una pelvis no adecuada para el peso del bebé y que no va a nacer, y se le hace la cesárea. Ahora las indicaciones también son partos que están de colocación podálico o transversos, ¿no? Los transversos definitivamente. Antes los podálicos no necesariamente eran cesárea, también se daba chance. Ahora todos los podálicos tienen indicación de cesárea, igual que los embarazos gemelares. Según el tipo de incisión en la pared abdominal, tenemos la incisión mediana infraumbilical, la incisión transversa suprapúbica, Pfannenstiel, Mylar, Kussner y Cherny. La incisión paramediana, la incisión mediana transversa, y según el tipo de técnica tenemos la de Kerr hasta la de Misach-Ladash. Según la incisión uterina, en el segmento uterino inferior tenemos transversa o vertical. O sea, en la parte del segmento uterino podemos hacer una incisión transversa. ¿Tienen un lapicero? Un plumón, perdón. ¿No? ¿No hay plumón? Y un pH. Y a ver, para que tengan una idea, a ver si ahí nomás. Digamos, estas son las trompitas, ¿no? El útero, la vagina, ¿ya? Bueno, adentro está el bebé. Entonces, esta parte de acá es el segmento, ¿ya? Este es el cuerpo y este es el cuello. Este es el cuello muy gordo. Este es el cuello. Aparentemente es el cuello. Este es el cuello. ¿Ya? Entonces esta es la parte del segmento. Dentro del segmento podemos hacer, es esta parte de acá, podemos hacer una incisión transversa, podemos hacer una incisión vertical, ¿ya? Y luego tenemos las incisiones en el cuerpo, ¿no? La incisión segmentaria, esta incisión es la que se le puede dar chance vaginal cuando ha sido una vez nada más, ¿ya? Yo he tenido partos de pacientes que han sido cesáreas anteriores 2 veces, pero que porque venían ya en el expulsivo y estaban haciendo la criatura, pero que a mí se me ocurra darle chance es muy riesgoso, se puede romper el útero, ¿ya? Entonces, y en el cuerpo uterino, por encima del segmento, que alcanza el fondo, la llamada incisión clásica. Antes, en la época de nuestros ancestros, la incisión era acá, en el cuerpo. Pero esta incisión se abría, ¿ya? Porque acuérdense que cuando vienen las contracciones para el parto, acá son más intensas, acá empiezan y acá empuja para que esto de acá se comience a abrir. Entonces es como un globo, que tú presionas la parte de arriba y haces presión arriba y abajo es donde se distiende. Esto se distiende tanto que como un globo de carnaval lo empujas tanto que llega un momento en que se revienta, ¿ya? Entonces cuando está acá es más fácil de que no haya tanta presión. Cuando la presión es acá, se abre, ¿ya? Entonces acá tenemos la incisión de Pfannenstiel, ¿ya? Que es debajo del ombligo, y esta es, se decola, no sé si, bueno, algunos han tenido oportunidad para entrar, se decola a sala de operaciones, se corta la piel, se abre el tejido celular subcutáneo, todo es en sentido transverso, ¿no? Y luego se incide esta parte blanquita de abajo, es la aponeurosis. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis en forma transversa.
Luego se decola, se levanta la aponeurosis de los músculos, se logra decolar, ven, acá están los músculos rectos ya separados, hecha la disección de la aponeurosis y luego los músculos son separados por la línea media. Luego ya se abre hacia adentro, ¿no? Esa de acá es otra técnica de Kussner. Acá la incisión en la piel es igual, solo que cuando ingresas, ya la aponeurosis la abres en forma transversa también. La ventaja de esta incisión es que es menos eventrógena, produce menos eventraciones. ¿Saben lo que es una eventración? Sí, ya. La hernia es la salida por orificios naturales y la eventración es la salida por orificios que han sido creados, ¿no? Por incisiones. Ya, esta es la de Kussner y esta es de Mylar. Miren, acá abren la aponeurosis y el músculo también lo seccionan, no lo separan como en la otra, sino lo seccionan. A veces cuando hay pacientes que han sido cesareadas ahora dicen, señor, ¿usted ha dado parto normal o no? Sí, normal, cesárea, varias veces, porque ahora la cesárea es tan frecuente que ya prácticamente es como si fuera normal. Entonces, a veces hay muchas adherencias y tenemos que incidir los músculos, porque está tan pegado que no hay otra manera de abordar hacia adentro. Esta es la de Cherney. Se separan, se hace la incisión igual, la aponeurosis transversa, pero acá la diferencia es que los músculos se cortan a nivel de la unión con la aponeurosis, en donde hay la banda fibrótica y se levantan, luego, bueno, se suturan, ¿no? Esta es la incisión mediana. Esta se refiere a la incisión en la piel, ¿no? Tenemos dos cosas. Una es la incisión en la piel, que es transversa, suprapúbica, que es la de Pfannenstiel, las otras que hemos visto, y esta que es la mediana, que se refiere a la incisión en la piel, que va desde el ombligo hacia la sínfisis del pubis, ¿ya? Dependiendo de cuán grande es el bebé, o de si son dos, si son siameses, no si son dos, porque si son gemelos se saca uno por uno, pero si son siameses se tienen que sacar unidos. Y la incisión inclusive a veces se puede proyectar hacia arriba. Estas incisiones se hacen en casos de que los bebés tengan alguna patología que se necesita una apertura mayor, por ejemplo en hidrocefalia, en bebés siameses, en donde se puede aumentar, digamos que, a ver, tiene un pedacito de papel higiénico máximo. Si esta es la paciente, ¿no? Esta incisión se puede hacer así y luego se puede ir hacia arriba. En cambio, una incisión transversa, solamente vamos a incidir acá y ya no podemos ir más allá, ¿no? Porque acá ya están las espinas, ya no podemos ir más allá. Si no, tendríamos que hacer así y luego así. Una T. Entonces, en algunas ocasiones tenemos que hacer esto, ¿no? Son casos raros, no los siameses. Acá tenemos el resumen de lo que les he dicho, la de Joel Cohen, la de Pfannenstiel y la mediana, ¿ya? Entonces, este es un cuadro, porque si no es chiquito, pero bueno, pero lo van a grabar, ¿no es cierto? Ya, les explico. En donde se hace comparación de las diferentes técnicas, la de Pfannenstiel, la de Pelosi, la de Joel Cohen, la de Misach-Larache modificado y la mediana infraumbilical. En la piel, el corte en las 4 primeras es transverso, es estético, ¿no? En la última es un corte vertical, que generalmente no se usa o se usa en personas que han tenido adherencias o de repente que han tenido operaciones en las que se ha tenido que colocar mallas y que no se puede incidir, ¿no? O en pacientes que se han hecho a veces operaciones múltiples y que tienen muchas adherencias y hay riesgo de lesión de víscera. Entonces, para mejor ampliación se hace ese corte. Y también en las que ya han sido
operadas de esa forma, ¿no? Si ya tienen una cicatriz de esa forma, no vale la pena hacer doble corte, ¿no? Uno transversal y otro vertical y le formas una ancla, ¿no? El tejido celular no es especificado. En Pelosic el corte es con electrocauterio. En el Joe Conner también se hace la incisión en el tejido celular subcutáneo, pero Roma, o sea, con los dedos nada más. Misas no especifica. Y en la mediana el corte es vertical, como ya hemos revisado anteriormente, ¿no? Igual en la aponeurosis el corte es transverso en todas las anteriores, pero en la mediana es vertical. La incisión de los rectos, en todas se hace una separación, ¿no? Y inclusive en la mediana. Se trata de no cortar los transversos, solamente en las anteriores que había hecho mención, que generalmente esa operación no se usa, ¿no? Estas son las más frecuentes hoy en día. El peritoneo también en la Fan Steel se hace un corte longitudinal, mientras que en las demás se hace una incisión Roma, o sea, simplemente con los dedos se abre. Y en la mediana infraumbilical se hace un corte longitudinal. En el útero, en todas se hace una incisión transversa baja a nivel del segmento, como les dije, para facilitar la posibilidad de un parto vaginal y evitar una ruptura uterina en un embarazo posterior, ya sea en el parto o durante el mismo embarazo, ¿no? Acuérdense que a veces hay contracciones antes del término, en la prematuridad también se podría romper el útero. El feto tiene tanta fuerza que puede seccionar el útero al moverse y pasar hacia la cavidad. Ha habido accidentes. Muy bien. El peritoneo generalmente no se cierra, salvo en la Fan Steel, que se cierran los dos peritoneos, el visceral y el parental, y en la mediana, que también se cierra. La aponeurosis sí se tiene que cerrar en todo. La aponeurosis es lo que sostiene la pared abdominal. Si yo no cierro la aponeurosis, la paciente va a tener una eventración. Y el tejido celular, en algunas se cierra y en otras no. No es tan relevante. Pero la aponeurosis es lo más importante que hay que cerrar en una cesárea, ¿ya? Y la piel, es indistinto, en algunas se hace subdérmicas, en otras se coloca grapas y en otras se hace puntos separados. Y esto se refiere a peculiaridades de cada una, en que por ejemplo en la Pelosi, que generalmente no se corta, se hace una separación Roma de todo. La vejiga se refleja y el alumbramiento se hace espontáneo de la placenta, o sea, se espera que salga, no se la extrae manualmente. Indicaciones de la cesárea. Tenemos estenosis pélvica o estrechez pélvica. Tenemos situaciones o presentaciones fetales desfavorables como transversas, de frente o presentación podálica, tumores o miomas previos. ¿Por qué? ¿Alguien se imagina por qué una paciente que ha tenido miomas o tumores previos debe ser cesárea? Porque ya tenemos. Si ha sido operada de una miomectomía, es que probablemente, digamos, si este de acá, vamos a transformar, si este de acá es el útero y el mioma era han hecho una incisión corporal y es probable que en un trabajo de parto esto se rompa. Y si no ha sido operada el mioma, a veces el mioma ocasiona posiciones anormales del feto, lo cual impide su parto vaginal. También cuando hay estrecheces o estenosis del cuello de la vagina, o cuando hay dilatación o progresión anormal. Factores que hacen peligrosa la vía baja es una placenta previa, un canal contaminado, vaginosis o infecciones en la vagina, fístulas intestinales o urinarias operadas también. Hay pacientes que han tenido operaciones intestinales u urinarias y puede dificultar la vía vaginal. Cáncer de cuello uterino también. Útero cicatrizal, en aquellas que se les ha hecho conos por cáncer o lesiones premalignas de cervix.
procesos vulvovaginales hemorrágicos como condilomatosis masiva o también tenemos pacientes que tienen pólipos, partos distóxicos previos, extracción fetal urgente en el parto, por ejemplo, cuando hay pérdida del bienestar fetal, hay bradicardia o alteración del líquido amniótico meconial, que también va a hacer que el bebé pueda respirar este líquido amniótico, porque el bebé dentro del útero está respirando constantemente el líquido y este líquido pasa a los pulmones. Entonces, si nos demoramos mucho en extraer este bebé, va a poder presentar un problema respiratorio subsecuente. Prosidencia o prolapso irreductible del cordón umbilical. A veces cuando se produce el parto, el canal vaginal se abre y el cuello uterino también, pero a veces la presentación del bebé, vamos a hacer un diagrama. Supongamos que la paciente está de perfil, ¿ya? Entonces, este es el útero, el cuello del útero abierto. Y el bebé está aquí con su cordón umbilical, ¿no? Pero el cordón umbilical, si la presentación no está descendida, no está obliterando la cabeza del canal, cuando se rompe esta bolsa, se rompe esta bolsita de acá, el amnio, el cordón, digamos el cordón está así, ¿no? Está con la bolsita, no pasa nada. Pero cuando esta bolsita se rompe, el cordón umbilical puede salir hacia abajo y la cabeza al descender, porque sale líquido, sale todo, la cabeza al descender comprime el cordón umbilical que está saliendo. Eso es el prolapso. A veces puedes introducir la mano y rechazar este cordón, meterlo, empujarlo hacia arriba y lograr que se quede acá arriba y que la cabeza solita baje y obstruya el canal. Pero a veces no. Y cuando no se logra, esto de acá, al comprimirse, deja sin oxígeno al bebé. El bebé dentro no puede respirar salvo por el oxigenarse a través del cordón umbilical, ¿no? Entonces, prosidencia o prolapso irreductible del cordón umbilical tiene que ser cesárea, es urgente. Y terminación rápida del parto en interés de la madre, por ejemplo, cuando hay DPP, cuando hay desprendimiento prematuro de la placenta. Sabemos que la hemorragia no solamente es para el bebé, sino para la madre. Cardiopatía descompensada, una madre que está con un corazón que no resiste, hay que operarla. Riesgo de ruptura uterina o enfermedades graves de la madre. Y distocia de presentación. Elección de la técnica según las condiciones y la indicación. Cesárea habitual, tenemos una incisión abdominal, Fanesti. Incisión uterina, segmentaria baja. Es lo que generalmente hacemos, ¿no? Como les dije, en el abdomen tenemos dos cosas. Creo que ya nos queda poco tiempo. Me voy a poner todo. En el abdomen, segmentaria, y dentro del útero, segmentaria, acá, y en el abdomen, transversa. ¿Ya? Cuando el feto está transverso, la incisión en el abdomen también puede ser Fanesti, y la incisión uterina segmentaria alta para tratar de rotar al bebé. Cuando se hace muy abajo, a veces no se puede rotar al bebé y es imposible sacarlo. Cesárea con pérdida de bienestar fetal externa, incisión abdominal Fanesti o longitudinal mediana, incisión uterina segmentaria baja. Cesárea con feto inmaduro, Fanesti, también, y en el útero, en el segmento, o segmentaria alta o clásica. Dificultades para el abordaje del segmento inferior. Si hay dificultades para el abordaje en el segmento inferior, o sea en la vagina, tenemos la incisión abdominal Fanesti, y en el útero la clásica. En el caso de que esté con infección,
Pfannenstiel y la incisión uterina extraperitoneal o segmentaria baja. Si se decide, también se puede hacer histerectomía en caso de coriomnionitis, se refiere. Madre en mal estado general, incisión abdominal Pfannenstiel, incisión uterina segmentaria baja. Feto macrosómico, igual, Pfannenstiel y incisión uterina segmentaria baja, pero amplia para poder sacar un bebé grande. Y cesárea post-mortem, tenemos una incisión abdominal longitudinal, mediana o clásica, ¿no? O sea, cuando la paciente ya está muerta, ¿no? Ya no interesa hacerlo estéticamente porque probablemente después le tengan que hacer una autopsia, entonces se hace una longitudinal mediana. Causas de cesárea, ya hemos dicho algunas. Tenemos cesárea previa. Estas son según las estadísticas, ¿no? La mayor causa es distocia o falta de progreso en el trabajo de parto o monitoreo fetal alterado, cesárea previa, complicaciones en el embarazo, anomalía de presentación, preeclampsia o eclampsia porque tienes que terminar rápido el embarazo, complicaciones fetales no especificadas, maternas y etc. Las otras ya son más raras. Los casos de VIH no son muy frecuentes, por eso es menos del 1%. Número de cesáreas previas, tenemos con una cesárea 11%, con dos cesáreas 40%, con tres cesáreas 61%, 4 o más 67%. Generalmente las pacientes con 3 cesáreas ya se les indica que se deben ligar, porque a mayor tasa de cesáreas, mayor posibilidad de ruptura uterina. La morbimortalidad general en el parto vaginal es de 0.9% a 8.6% y en la cesárea va del 2.7 al 9.2%. Mortalidad materna 3.6 para un parto vaginal y para una cesárea es de 13.3. Aumenta 4 veces más o menos la posibilidad de mortalidad materna. Embolia de líquido amniótico también. Para una parto vaginal es de 3.3, para una cesárea es de 15.8. Laceración perineal de tercer o cuarto grado, obviamente en la cesárea es imposible que ocurra porque el parto no se va a extraer por la vagina, mientras que en el parto vaginal es de 1 a 3%. Anomalías de inserción de la placenta se incrementa con cesárea previa y aumenta en forma progresiva con las cesáreas subsiguientes. Incontinencia urinaria sin diferencias significativas a los 2 años postparto. Neonatal, tenemos laceración quirúrgica en la cesárea de 1 a 2%, a veces hay incisiones en el rostro o a veces fracturas a la hora de extraer los fetos podálicos o transversos. Morbilidad respiratoria, menos del 1% en el parto vaginal, mientras que en la cesárea 1 a 4%, porque hay mayor distrés en las pacientes, en los recién nacidos de madres que han sido operadas de cesárea. Y distocia de hombros, obviamente en la cesárea es difícil porque se puede ampliar, son tejidos blandos, mientras que en el parto, el canal es rígido, es de 1 a 2%. Acá tenemos la separación de los rectos del abdomen en una cesárea, la incisión del peritoneo. Tenemos cuando ya se hace la histerotomía, están protruyendo las bolsas del amnios, la extracción del feto, ¿no? El útero con su incisión por donde ha sido extraído el recién nacido, ya luego de que se produce la contracción, ¿no? Y es un útero puerperal. La mortalidad es de 2.2% por 100.000 cesáreas. El 50% de estas muertes son atribuibles al parto por cesárea y el resto es el resultado de complicaciones que llevaron a la cesárea. La morbilidad materna aumenta en más de 2 veces. Para la cesárea hemos visto, inclusive en esta, acá te decía 4 veces, ¿no? Así como la hospitalización. Complicaciones quirúrgicas, tenemos desgarro de la histerotomía, se va hacia los costados, por los costados del útero están las arterias uterinas, las cuales pueden verse laceradas y producir una hemorragia, ¿no? Por eso vienen las lesiones vasculares.
También, como está pegado el útero, está en contacto con la vejiga, se puede hacer laceraciones de la vejiga o de los uréteres, que también van por el costado. Lesión intestinal, lesiones nerviosas. Los factores de riesgo para que esto suceda es en cesáreas urgentes, en cesáreas iterativas, en cesáreas donde hay prematuros, en existencia de trabajo de parto previo, en donde hay presentación del... ¿Por qué hay una existencia de trabajo de parto previo? Porque generalmente las pacientes que han estado en trabajo de parto, la cabeza ya está encajada y extraer un bebé que está en el canal vaginal es más difícil, y obviamente la incisión de la histerotomía suele agrandarse por la tracción que se hace para extraer al bebé y se laceran los vasos que están al costado, ¿no? Presentación en plano bajo, o sea, cabeza fetal encajada, lo que estaba explicando, y inexperiencia del cirujano. Complicaciones quirúrgicas, tenemos lesiones del tracto urinario, lesión vesical, 1 por 4 por 1000, es más frecuente en la cesárea anterior. Lesiones ureterales son menos frecuentes, 0.3 por 1000, y ambas lesiones son frecuentes en la cesárea, más en la cesárea que en el parto vaginal. Complicaciones hemorrágicas, tenemos, como les dije, desgarro de la histerotomía, que complica lesión vascular de las uterinas. También tenemos atonía, que es falta de contracción del útero. Retención placentaria, cuando tenemos placentas secretas, pelcretas, que no se pueden extraer, abren los vasos y ocurre una hemorragia masiva. Se podría evitar en algunos casos con una buena técnica quirúrgica, alumbramiento farmacológico, utilización de agentes oxitóxicos, desde el alumbramiento hasta 2 a 4 horas después del parto. La atonía uterina, tenemos los factores de riesgo: un útero sobredistendido en caso de polidramios, gestación múltiple y macrosomía, cansancio del músculo uterino, parto rápido o prolongado en multíparas, infección intramniótica, rotura prematura de membranas prolongada, alteración anatómica o funcional del útero, miomas y placenta previa. Tratamiento de la atonía: debe realizarse masaje uterino y administrar fármacos uterotónicos. Tenemos la carbetocina, que es un oxitóxico que es mucho más potente que la oxitocina. La oxitocina misma, la metilergometrina y el misoprostol. También en casos de que son refractarias los sangrados, se puede hacer ligadura de las arterias uterinas, ¿no? Generalmente se liga las arterias uterinas por debajo de la histerotomía y su eficacia es superior al 90%. Acuérdense que el útero tiene doble irrigación a través de las arterias ováricas y a través de las arterias uterinas, lo cual causa que no se quede sin irrigación. Simplemente se disminuye el sangrado. La ligadura arterial progresiva se procede a ligar el siguiente vaso. De no lograrse, se sigue por el siguiente, ¿no? Por ejemplo, podemos ligar la arteria uterina, luego la otra arteria del otro lado, por ejemplo, ligamos la derecha, no baja el sangrado, ligamos la del otro lado, la izquierda. Luego no responde, podemos ir a ligar las hipogástricas, ¿no? Y también los pedículos ováricos. Ya si se tiene que ligar los 4 y hay que sacar el útero, porque eso significa que el útero se va a quedar sin irrigación y por lo tanto se van a ingresar. Complicaciones hemorrágicas intraoperatorias, tenemos ligadura bilateral de las arterias hipogástricas, unos 2 centímetros por debajo de su bifurcación de la arteria ilíaca común. Su eficacia es inconstante. Tenemos plicatura o capitonaje, que es una compresión del útero mediante suturas. La más utilizada es la Berinch. Algunos de ustedes han podido verlo. Complicaciones anestésicas, tenemos hipotensión, cefalea postpunción dural, menos frecuente, bloqueo dural completo, paro cardiorrespiratorio y neumonía aspirativa, que es el síndrome de Meadows. Complicaciones infecciosas, tenemos endometritis, infección del tracto urinario, infección de la herida quirúrgica, también tromboflebitis séptica pélvica, y también tenemos bacteriemia, sepsis, absceso pélvico, peritonitis y hasta fasciitis necrotizante.
La endometritis es una de las más frecuentes tras una cesárea y bueno, su etiología puede asociarse con E. coli, Clamidia trachomatis. El tratamiento es antibiótico. Vamos a contarlo. Infecciones del tracto urinario, bueno, los factores de riesgo son sondaje vesical, también relación con los cambios de la fisiología que hace que el peristaltismo del uréter disminuya, la existencia de bacteriuria sintomática durante el embarazo y produce dolor hipogástrico, síndrome miccional y fiebre. Se puede hacer urocultivos y dar tratamiento. Infecciones de la herida quirúrgica, que generalmente es cesáreas de urgencia, donde también hay coriomionitis, en las pacientes con obesidad también más frecuente, diabetes mellitus, disminuye el sistema de defensa, malnutrición, inmunosupresión, en cesáreas que han tenido un tiempo quirúrgico muy prolongado, en donde ha habido un sangrado intenso o exámenes vaginales repetidos, más los alumnos, entonces faseitis necrotizante. Dicen, doctora, yo también, ya el paciente lo opera y salimos infección del hilo operatorio. Faseitis necrotizante. Clínica: fiebre, eritema, hipersensibilidad, dolor y secreción por la herida quirúrgica. Y bueno, hay que hacer un cultivo de la herida, radiografía de abdomen para ver presencia de gas, bula, crepitación. En la ecografía, identificar que hay una colección purulenta del absceso, y el tratamiento es drenaje, debilitamiento, extirpación del tejido necrótico y cierre por segunda intención. Tratamiento con antibióticos, ¿no? Oxacilina, vancomicina. Complicaciones tromboembólicas, tenemos tromboflebitis pélvica séptica. Sí, y ahora vamos a pasar al forceps, ¿ya? Estos son el parto quirúrgico con el uso, no quirúrgico, con el uso de forceps. Los forceps verdaderos se diseñaron por primera vez a finales del siglo XVI y principios del XVII. Son dos ramas que se cruzan y cada una tiene 4 componentes: cuchara, tallo, articulación y mano. Se adapta a la cabeza cefálica. En la última década, a medida que se incrementó la frecuencia de cesáreas, descendió la tasa de parto vaginal instrumental. En Estados Unidos, de 1994, que era 9.8 a 4.5 para el 2006. Muchos médicos prefieren una cesárea que un parto instrumentado por las complicaciones en el bebé que vamos a ver más adelante y en la misma paciente. Otros publicaron que en 1980 al 2000 disminuyó de 17.7 a 4%. ¿Ya está? ¿Listo para tu otra clase? Sí. Ya. Entonces vamos a pasar rápidamente, más rápidamente todavía. Estas son las cucharas que se usan. Tenemos indicaciones maternas, lesiones, cardiopatía, lesión ocular en la madre que impide pujar, cansancio, nulípara con analgesia del parto 3 horas, 2 horas sin ella, para acortar el parto más que nada, ¿no? En indicaciones fetales, cuando hay prolapso, hay desprendimiento prematuro de placenta, pero siempre y cuando esté completamente dilatado, ¿no? Tenemos contraindicaciones en los que están de poto, en los que están de frente y en las cefálicas no descendidas, podálicos de frente y cefálicas. La cabeza, cuando también es un parto podálico y se queda la cabeza, para extraer la cabeza, porque ya por cesárea no lo vas a poder extraer, se usa la cuchara o el forceps para extraerlo, ¿ya? Tenemos complicaciones, laceraciones de la vagina, del periné, y tenemos laceraciones también en el bebé, incontinencias urinarias. El cuello uterino debe estar dilatado por completo, como había indicado anteriormente, y el feto debe estar en presentación de cabeza, ¿ya? Las ventajas del forceps es que no se insertan hojas de acero que ocupan espacio, ¿ya? Tenemos acá las contraindicaciones: es que el médico no tenga experiencia, que la cabeza esté alta, que la presentación esté de cara o diferente a la de vértice, y que haya problemas de coagulación, ya sea en el bebé o en la mamá. Ya tenemos el forceps. Acá está cuando se extrae, ya, partes del forceps.
la madre en la salida tiene que estar a 2 centímetros, la cabeza encajada, y en rotación puede ser de 45 grados. ¿Ya? Indicaciones ya hemos dicho y las pueden revisar. La cabeza debe estar encajada, dilatación completa, vejiga vacua, no rotas, no debe haber desproporción cefalopélvica. Acá están aplicando el forceps, ¿no? Y lo extraen. Complicaciones maternas, dolor postparto, laceraciones, ya dijimos, de la vejiga. Tenemos en el bebé laceración de la piel, lesión del nervio facial, lesión del plexo braquial, cefalohematoma, traumatismo ocular y fractura ósea. El vacuum es otro de los instrumentos que se usa, ¿ya? Y produce una presión negativa de 0.6 a 0.8 kilogramos por centímetro. Se aplica en la parte occipital de la cabeza. Por ejemplo, acá ven, esta es la cabeza realmente, y esto es como si tuviera un chinchón a la hora de hacer la succión. Ya son unas campanas de ventosa y con una barra de tracción y un equipo de succión. Tenemos más o menos, se usa 50 miligramos de mercurio, y tenemos que 100 miligramos es igual como si aplicara 0.13 kilogramos por centímetro cúbico. Clasificación, tenemos el vacuum de rígida y blanda. La que se usa generalmente, se usa acá en el Perú hasta ahora, es la blanda. Las indicaciones las mismas que el forceps. Condiciones de uso igual, compatibilidad cefalopélvica, cabeza en el piso pélvico, dilatación completa, membranas rotas y presentación de cabeza. No se puede poner en un feto podálico, no se puede poner en el pistilo. Vejiga evacuada, igual que en el anterior, anestesia adecuada, episiotomía y operador con experiencia. Es la ventosa que se coloca en la cabeza y se extrae. Complicaciones menos que con el forceps, pero también puede producir desgarros y contusiones, más que el forceps, pensé que era más que el forceps, puede producir desgarros y contusiones en el cuero cabelludo por lo que hace la presión. Cefalohematomas y hemorragia intracraneal, ictericia neonatal, distocia de hombros, lesión de pares craneales, fractura de clavícula, parálisis de ER, hemorragia retiniana subconjuntival y grave.